Les damos la más cordial bienvenida desde la Iglesia Cuadrangular en Sun Valley, California. Hemos estado trayendo una serie de estudios en el tema de discipulado. Este tema es de tremenda importancia para que nosotros vengamos a crecer en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo y así por decirlo con el Padre. Y por eso hemos venido buscando que el Señor nos guíe para traer puntos a ustedes y a nosotros mismos del hecho de que no es únicamente venir a una iglesia a oír un sermón, pero que en realidad es venir a entregarse al Señor, no de una manera religiosa, pero de la manera que Él quiere que nosotros nos entreguemos. Hemos estado viendo a través de ya varios meses este tema. Y quiero recordarles que el Señor, cuando dos de los discípulos de Juan el Bautista vinieron a seguirle a Él, a buscarlo a Él, el Señor se volvió y les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le respondieron, ¿a dónde moras, Señor? Y Él les dijo, venid y ved. Es una tremenda enseñanza que yo quisiera poder extenderla más y pedirle al Señor que me dé aún más sabiduría de Él para poder explicar de una manera mejor lo que nosotros debemos ver en el Señor Jesucristo, ver en la manera que Él se comportó en la tierra, ver cómo Él obedeció al Padre en todo para la gloria del Padre. No es únicamente venir a la iglesia, es venir a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros a través de su Hijo amado. Y por eso esta mañana vamos a tocar una vez más este tema. En la epístola de los Corintios, segunda de los Corintios, en el capítulo 5, hay dos versículos que la iglesia los conoce muy bien. Dice así, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos. Y luego añade el versículo que es posiblemente uno de los versículos más conocidos en la iglesia del Señor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Pareciese que es un versículo simple de entender y en realidad las cosas del Señor deben ser simplificadas y no complicarlas en nuestro intelecto. Pero hay una tremenda enseñanza en esto, porque el apóstol Pablo está tratando de hacerle ver a esta iglesia de Corintios, que es una iglesia con tendencias intelectuales, con tendencias a seguir únicamente la letra y no lo que el Señor quiere que nosotros sigamos, que es el espíritu de la letra. Hay la tendencia en nosotros de venir a intelectualizar todo. Cuando digo intelectualizar es de razonar con nuestro entendimiento humano las cosas que el Señor quiere enseñarnos. Pero hay una transición, hay una manera que nosotros tenemos que aprender. La transición es que pasamos de lo carnal, de lo intelectual a lo espiritual. Y por eso Pablo les dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, quiere decir que de ahora en adelante que ya conocimos a nuestro Señor Jesucristo, a nadie ahora, todo lo que aprendimos anteriormente, inclusive en la iglesia, si usted aprendió en la iglesia tradicional, si usted aprendió únicamente la parte ritual, la parte de tradiciones del hombre en la iglesia, Pablo advierte que ya no conocemos nada de eso. Cuando dice conocemos, yo investigué un poquito y esa palabra conocemos, yo la he mencionado ya, es la palabra gnosco. Gnosco quiere decir ya no discernimos las cosas como antes las discerníamos. Y discernimiento es algo muy importante. El discernimiento es no únicamente conocer algo. Yo puedo conocer a una persona, pero en realidad no la conozco. La vi físicamente, pero yo lo que está dentro de esa persona yo no lo conozco. En realidad no conozco lo íntimo de esa persona, no conozco únicamente conozco la parte física. Y en la iglesia puede haber ese peligro de que nosotros conozcamos a nuestro Señor únicamente físicamente, por así decirlo. Yo no sé si usted fue criado como fui criado yo. Yo fui
creado en una iglesia que era llena de tradiciones, de imágenes, de cosas que uno hacía automáticamente creyendo que aquello era lo básico y lo importante. Pero lo que queremos hacer y que Pablo quiere hacer ver en estos dos versículos es que el Señor quiere que usted y yo vengamos a conocer ahora, no solo a Él, conocernos a nosotros mismos, conocer todo de una manera diferente. Por eso es que Él dice que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Él lo conocimos según la carne, ahora viene una nueva transición, viene una nueva etapa, una nueva dimensión a donde el Señor quiere mostrarnos algo que nosotros no conocíamos. Y la dimensión es la dimensión del Espíritu Santo. Cuando usted y yo venimos al Señor, venimos a ser hechos, por así decirlo, templo del Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Voy a repetir eso. Él nos va a guiar a toda verdad. La verdad es lo que libera. No una verdad intelectual, es una verdad espiritual. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y entonces podrán ser libres. Yo, ya un hombre hecho y derecho, como dicen en mi tierra, en realidad no me conocía a mí mismo. Conocía ciertas cosas, conocía ciertas situaciones por las que yo pasé. Pero el Señor quería enseñar que una vez que yo vine a Él, y Él vino a hacer residencia en mí, porque me hizo su templo, viene ahora a tratar de dirigirme a la verdadera realización de el problema que yo pueda tener. Mucha gente sonríe cuando yo digo que vine a descubrir que tenía un enemigo. El enemigo era Carlos. Y es Carlos si me descuido. Y por eso es que tengo que venir a aprender las cosas del Señor a través de la revelación del Espíritu Santo. Hay en este ministerio de la reconciliación en la parte de la contabilidad es poner dos columnas a venir a tener el mismo resultado. Se reconcilian los libros, dice en la contabilidad. Se reconcilia un negocio por medio de un inventario. Se reconcilian muchas cosas. Se llega a saber si hay pérdida o si hay ganancia. Si se llega a saber qué es lo que no se está moviendo en aquel negocio de una manera correcta y qué es lo que cómo se debe mover. La reconciliación eso muestra que yo tengo cosas que corregir y tengo cosas que añadir. Tengo cosas que quitar. No, pero en la manera cristiana no es quitar por quitar, es renunciar. Renunciar a lo que no debe estar ahí. Y el Señor viene y me da la mano para ayudarme. El otro día estaba yo escribiendo unas notas para mí mismo y me vino un pensamiento de que si yo me descuido, me doy cuenta que sigo yo conectado con mi pasado. Es traicionero el pasado, quiere volver, quiere venir a hacerle recordar a usted cosas que no deben ya ser recordadas. Porque vuelvo a repetir lo que dice aquí, las cosas viejas pasaron. Y sin embargo hay la tendencia en nosotros a querer venir a veces yo no sé si es el enemigo, porque no voy a decir que, pero mi tendencia a veces es a venir a tener una excusa por lo cual yo me comporto de la manera que yo me comporto. Es que me pasó esto y esto y esto y esto, usted no entiende, yo fui de esto. Pero el Señor me dice a mí, sí, pero tú eres criatura nueva. Ahora vengo yo a residir en ti. Ahora vengo yo a llevarte a un lugar que tú no conoces. El punto básico de esto que está escondido en estos dos versículos es que el Señor siempre me quiere llevar a un lugar de paz. A donde la palabra del Señor dice, en descanso y en reposo encontrarás paz. Y el Señor quería llevar a su pueblo allá en el Antiguo Testamento
a un lugar de paz, un lugar a donde todo venía a ser sobreabundante en bendiciones. El hombre no sabía comportarse en esa dimensión. Nosotros no sabemos una dimensión. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros no comprendemos la dimensión de depender de Él en todo. Déjeme hacer una mención de un libro que para mí es muy... me gusta mucho estudiar este libro. Y es el libro de Job. Y Job era un hombre bueno, de acuerdo a la palabra del Señor. Un hombre justo, dice la palabra del Señor. Y sin embargo el Señor tenía que enseñarle a este hombre, permitiéndole al enemigo que tocara todo lo material, todo lo familiar a él, todo por lo cual él dependía. Solamente le dijo a Satanás, no toques su alma. Y todos si usted conoce un poco de Biblia, conocemos la historia de este hombre. Perdió a su familia, perdió todos los bienes materiales, perdió su salud, perdió el respeto de todos aquellos que le rodeaban, perdió todo. Y sin embargo este hombre sentado dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de toda la situación tan tremenda que él pasaba, había paz en él. Y todo el mundo lo criticó y todo el mundo trataba de hacerle ver otras cosas. Pero la meta era esta, que cuando usted lee el final de este libro, en el capítulo 42 de Job, dice Job, respondió Job a Jehová y dijo, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que faltó de entendimiento o quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo, dice, y nada entendía. Fíjese bien lo que dice Job. Él no entendía en realidad y no sabía que no entendía. Eso es lo más triste a veces, que la persona no sabe que no entiende, pero no sabe que no entiende. Todavía está sentado en el trono de llevar a su propia vida. Y luego añaden esto, eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Pero las cosas de Dios no son para ser comprendidas con esto. Las cosas de Dios son comprendidas a través del toque del Señor en el corazón humano. Y dice, escucha, ruego y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Precioso versículo. Este versículo dice, de oídas te conocía. Hay millones de gente que va los domingos a la iglesia y únicamente de oídas lo conocen. Únicamente a través de la tradición religiosa. Pero no veían con los ojos de entendimiento espiritual lo que Dios es sentado en su trono. Mi oración es que todos vengamos a comprender y ver espiritualmente y permitir que Dios se siente en el trono de mi corazón. Que venga a decirme una vez más y que yo escuche, ¿qué buscas, Carlos? Al igual que le dijo a aquellos dos discípulos. Y que yo le diga, ¿a dónde moras, Señor? Y que él me diga, ven y ven. Yo quiero verlo. Yo quiero ver a dónde mora el Señor. Hay tantas gentes que no saben a dónde mora el Señor. El Señor mora en paz. El Señor mora en amor. Y yo espero que usted también. Que el Señor los bendiga y que tengan buen día.